La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias nos atiende vía telefónica para refrescarnos la memoria y hablarnos de un proyecto que conocemos como Cinturón Verde y que está derivado de aquel incendio que afectó el pasado verano a la comarca noroeste de la isla de La Palma. Consejera, muy buenos días, feliz año 2024, ¿qué tal? Buenos días, Dailo, y aprovecho para felicitarte también el año a ti y a todos los que nos escuchan. Que Mu- sea bueno y que venga con salud, que es lo más importante. Muchísimas gracias, consejera. Por supuesto que sí, la salud lo más importante. Es cierto, consejera, que en el momento en el que el gobierno de Canarias dio su aprobación a este cinturón verde ante los medios de comunicación, nosotros estábamos de vacaciones, pero por supuesto que íbamos igualmente a abordar este proyecto tan importante para la isla de La Palma. De entrada, consejera, ¿en qué consiste este proyecto y a qué municipios de la isla de La Palma repercutirá? Bueno, lo que buscas hacer, lo que dice el propio título, hacer un cinturón al final, agrario, tanto con agricultura y ganadería, que permita alejar de las viviendas, hacer una franja de seguridad respecto de las viviendas, cualquier riesgo de un incendio. Y eso, cuando se producen incendios, siempre trabajamos después de los incendios en hacer fajinadas, en remover la tierra, en intentar conseguir que si hay escorrentías no se produzcan, bueno, todas estas cosas, al final son temporales. Y lo que estamos intentando es poner en marcha algo que sea estructural y que a lo largo de los años su implementación permita de verdad conseguir esa franja de seguridad. ¿En qué va a consistir? Pues en fomentar agricultura y ganadería, sin lugar a dudas. Hay que poner en la parte de medianías de Tijarafe y Punta Gorda, también de Garafía, pero estos dos municipios eran los más afectados por el incendio, facilitar en una zona además especialmente propicia para la viña, propiciar que haya agricultura, viña por supuesto, que se pueda sembrar y que la administración facilite eso. ¿Cómo? Pues a través de mejoras de pistas y accesos que están y que se han abandonado, o alguno que haya que hacer nuevo, a través de ayudar a las personas que quieran poner a producir sus tierras, pues desde prepararlas, estableciendo, trabajando directamente en ellas, pero también estableciendo líneas de ayudas puntuales pues para la siembra, pero también para la compra de maquinaria cuando haga falta, facilitando que la gente vuelva a sembrar. Muchas personas, nos lo trasladaba el alcalde en su momento y ahora la alcaldesa Tijarafe y también el alcalde de Punta Gorda, que hay gente que se acerca y dice, oye, mira, si yo tuviera agua allí, yo sembraba. Eso nos pasa en muchos municipios. Bueno, pues vamos a facilitar también redes de riego, también una red de hidrantes para continuar la red de hidrantes que nos permita luchar contra los incendios, pero una red de riego que al final facilita a las personas trabajar durante todo el año agricultura y ganadería, también defenderse ante un posible incendio. En definitiva, es un proyecto a 2 años, eso no significa que en 2 años tengamos las viñas produciendo, ojalá, pero sí significa que estará todo preparado para que el que quiera pueda producir. Y después tiene que haber un compromiso de que trabajaremos y ayudaremos allí donde de verdad hay una voluntad de empezar a trabajar la tierra. Si no hay voluntad de trabajar la tierra, pues de nada vale arreglarlo porque al final terminará abandonado. Y luego, como decía, a la vez trabajar con el Cabildo en modificar la zona de riesgo de grandes incendios forestales, porque cada vez más se meten dentro de las viviendas y esto hay que intentar que cada vez sea más grande esa franja para poder conseguir tener un cortafuego mayor, es decir, que al final el mejor cortafuego, y lo hemos comprobado incendio tras incendio, el mejor es la agricultura, y dentro de la agricultura, donde hay viña, es muy difícil que el fuego se propague. Bueno, pues vamos a trabajar en eso. Si la viña está bien cuidada, está limpia, es muy difícil que el incendio pase. Por no decirte nada es imposible, pero es que es muy complicado. Allí es donde hemos visto que hay viña bien trabajada, cuidada, que no deja las ramas dentro cuando las limpias y todo esto, pues al final es el mejor cortafuego que podemos tener. Consejera, ¿sería inconcebible, digamos, desligar el sector turístico del sector agrícola? Se lo digo porque entiendo que se apuesta por recuperar también esas zonas de cultivo abandonadas al mismo tiempo que se realiza o que se pretende realizar una actividad turística de forma paralela. Claro, pero es que desligar eso para nosotros yo creo que es prácticamente imposible. El turismo en La Palma siempre ha estado muy ligado al paisaje, a la naturaleza, a lo agrario. De hecho, tenemos una ley de Islas Verdes que brinda un modelo específico para La Palma, La Gomera y el Hierro del tema agrario vinculado al turismo.
Y en La Palma, Tijarafe y Punta Gorda, por ejemplo, son ejemplo de que ellos tienen, no sé, en la pasada legislatura, finales de la pasada legislatura, habían acumulado entre ambos municipios 100 camas turísticas en viviendas vacacionales, en casas turísticas, pendientes de evaluación ambiental del Cabildo. No estamos hablando de una tontería, estamos hablando de bastantes camas turísticas que ya tienen y que pueden seguir teniendo, sin hacer un atentado al paisaje y sin distorsionar lo que de verdad es el paisaje de la isla y el paisaje de la zona. Yo creo que eso es un ejemplo de lo que queríamos con la Ley de Islas Verdes, haciéndolo reglado, pasándolo por licencias, por supuesto, porque no puede ser de otra manera, con el cumplimiento de la ley y en su caso de las normas urbanísticas, y a partir de ahí turismo y agricultura siempre han estado ligados. ¿Qué pretende esto? Hombre, esto al final no es un proyecto turístico en sí, sí es un proyecto que mejorará el paisaje, es un proyecto que ayudará si tienes más viña o tienes más agricultura, mejoras el paisaje, mejoras el entorno y facilitas que las personas, sabes que la Ley de Islas Verdes te permite que en función de los metros que tengas puedas construir metros de vivienda turística, nunca te permite complejos turísticos hoteleros, pero sí viviendas turísticas hasta X viviendas en función de tus metros. Bueno, pues mejor que esté todo cuidado y que la agricultura se promueva para facilitar también el turismo. Y yo creo que la mejor manera de explicar esto es decir que si tienes una parcela turística y resulta que de tu parcela turística tienes destinada a la viña el 70% de la parcela y un 30% a una casa turística, y la casa turística te da ingresos para poder seguir manteniendo tu actividad agraria y para poder vivir también de eso, oye, pues mejor que mejor. Al final el espíritu de la Ley de Islas Verdes es eso, consumir poco suelo para poder compatibilizar el turismo con la agricultura, que la agricultura no se abandone, porque si quieres una vivienda turística, obligatoriamente tienes que tener la parcela en producción agraria, si no, no la puedes tener, y a partir de ahí combinar ambos aspectos. Bueno, pues el Cinturón Verde, que tiene un presupuesto de 14 millones de euros, el Gobierno de Canarias nos comprometimos en la reunión que hicimos en Punta Gorda a poner el 50%, el Gobierno de Canarias y Cabildo el Cabildo y los ayuntamientos, Cabildo el 40% y los ayuntamientos el 10%. Bueno, pues lo que hicimos el otro día fue materializar. El Gobierno de Canarias llevamos al último Consejo de Gobierno los 7 millones de euros que le corresponden al Gobierno de Canarias de las 2 anualidades que se ha ingresado al Cabildo, y ahora en 2 años tienen que poner en marcha todo el proyecto y terminarlo, pues para que al final podamos tener parcelas preparadas para sembrar, incluso ya sembradas, una red de riego muy potente para la zona y los demás aspectos que ellos contemplan, que se hará una presentación específica en detalle de los proyectos que van a desarrollar. Por otro lado, consejera, recordemos que el Parlamento de Canarias ha aprobado recientemente los presupuestos generales de la comunidad autónoma para el año 2024. Le pregunto, ¿cree usted que estos presupuestos se ajustan a la realidad político, social y económica que atraviesa el archipiélago canario? Bueno, yo creo que se ajustan a la realidad que tenemos. En el fondo, con el presupuesto lo que hemos hecho es irnos a de verdad los gastos que tiene la comunidad autónoma en aspectos fundamentales para nosotros, que son la sanidad, la educación o los servicios sociales. Otras veces normalmente los presupuestos los haces pensando en lo que te puedes gastar, aunque ya te hayas gastado mucho más, por ejemplo en sanidad. En sanidad siempre se ha presupuestado tradicionalmente menos de lo que se gasta, y en los últimos años 500 millones de euros menos de lo que realmente se gastaba en sanidad. Entonces, lo que se crece del presupuesto, en torno a 1.000 millones de euros, más de la mitad se va a sanidad blindando el gasto real. Y al final el sistema sanitario lo tienes que blindar sin distorsionar la posibilidad de que haya unos fondos. El resto, pues para el tema educativo y para los temas sociales, dependencia, discapacidad, el nuevo plan de infraestructuras sociosanitarias que se quiere poner en marcha con la presentación de combinar que las personas mayores que necesitan ya una atención también más hospitalaria, pero pueden estar en un centro, bueno, pues intentar dar ese enfoque también al plan sociosanitario, y para eso hacen falta fondos. Todo el grueso se ha ido prácticamente ahí, el grueso de lo que se ha crecido. Y luego cada consejería, bueno, pues tiene los proyectos estratégicos que considera. Yo creo que es un gasto ajustado a la realidad que tenemos. Oye, que al final las previsiones económicas ayudan a que no haya muchas restricciones por parte de Europa y del Gobierno de España en cuanto a techo de gasto,
estas reglas fiscales que nos ponen y que aunque haya ingresos no te dejan gastar, por si acaso hubiera que recurrir a deuda, estas cosas, bueno, pues yo espero que a lo largo del año la previsión no sea tan mala como están anunciando. Uno siempre espera que sea un poco mejor, pero que las cosas no van a ser como hace estos años para atrás, en la que los fondos europeos eran ilimitados, los fondos del gobierno de España venían ilimitados, ya que se podía, bueno, te podías endeudar ilimitadamente, prácticamente, siempre hay un límite, pero bueno, te podías endeudar. Esto no va a ser así. La realidad es que las cosas han cambiado en este último año y pico, y bueno, ya las previsiones eran bastante diferentes el año pasado, y a principios del año ya habían otras previsiones. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona el año, pero yo creo que por lo menos lo importante para las personas, que es la sanidad, la educación y lo social, eso está blindado. Por último, consejera, pero no menos importante, le voy a pedir, si me lo permite, una valoración después de que el Gobierno de Canarias se haya comprometido a construir 100 viviendas de protección oficial en el municipio de Tazacorte. ¿Cuán importante diría usted que son estas viviendas de protección oficial para la isla de La Palma en general? Bueno, para la isla de La Palma fundamentales, y para toda Canarias también. Nosotros necesitamos, vamos a ver, en el caso de Tazacorte tenía un proyecto hecho de, creo que en este caso era el de las 30, en total son dos promociones, 60 y pico por un lado, 30 y pico por otro. Tazacorte tenía el proyecto hecho de las 30 y pico viviendas antes de estallar el volcán, el suelo cedido preparado para ceder, es decir, el suelo totalmente habilitado. Cuando se produce el volcán, el Ayuntamiento de Tazacorte le cede al Gobierno de Canarias el suelo y le cede el proyecto para que lo adjudique. Y a la vez le cede suelo para la construcción de las otras 60 y pico viviendas, y el Gobierno tenía que encargar el proyecto. Bueno, pues esto no pasó durante ese tiempo. Nosotros, al llegar al Gobierno en esta legislatura, yo creo que fue sobre septiembre, si no recuerdo mal, se adjudicó el proyecto de las viviendas que ya tenía cedido el proyecto el Ayuntamiento al Gobierno, porque no estaba adjudicado, y se encarga el proyecto de las 60 y pico viviendas. Eso es vital. Además, fue de los primeros, casi de los primeros expedientes que hizo Vivienda. Yo no voy a decir el primero porque no lo puedo saber con seguridad ahora mismo, pero estoy completamente segura, porque lo vimos, que si no salió el primero, saldría de los segundo o el tercero de los que sacó Vivienda como urgente. Esas 100 viviendas son fundamentales por la situación que sabemos que tenemos en el Valle de Aridane a raíz del volcán, pero es que ya eran necesarias con anterioridad al volcán. Es decir, La Palma tiene un déficit de vivienda pública muy importante, que se debe a que el plan de vivienda pública no estaba, a que los fondos del Estado en su momento se cortaron cuando la crisis del 2008, 2009, 2011, etcétera, que igual que se cortaron los fondos para carreteras, los fondos para infraestructuras turísticas. Bueno, cuando se logran retomar los fondos, que se vienen a retomar a finales principios del 19, por ahí más o menos, se pone en marcha a finales del 18, principios del 19, se aprueba el plan y se pone en marcha. Y las viviendas hay que construirlas. Y el déficit que tenemos de vivienda en Canarias en general viene de esa época. Hay que pensar que si se adjudicó algún proyecto de vivienda, no mucho, pero el nivel de ritmo de crecimiento de vivienda no ha sido el que tenía que ser. Pero ya no hablemos de vivienda pública, hablemos también de vivienda privada. Las promociones en vivienda privada, ¿cuántos años hay que no vemos promociones de viviendas privadas o vemos grúas levantando edificios? En general en Canarias. Pues esto, al final, el no tener vivienda privada y que las personas que puedan acceder a una vivienda privada no lo puedan hacer, hace que la necesidad de vivienda pública cada vez sea mayor. Y no solo debe construir vivienda la Administración, tiene que construir también vivienda el sector privado. Bueno, pues ese impulso tiene que darse también, porque es la manera de inyectar viviendas al mercado y de bajar los precios. Si no logramos bajar un poquito los precios de las viviendas, seguirá siendo muy complicado, porque personas que pueden acceder a una vivienda privada cada vez lo tienen más difícil. Bueno, pues ambas cosas tienen que ir compaginadas, y eso logrará que baje un poco el precio de la vivienda, que es fundamental. Consejera, aquí nos despedimos. Muchísimas gracias, como siempre, por habernos atendido, y le mandamos un fortísimo abrazo. Muchas gracias a ti, Dario, y saludos para todos. Un besito.